Básicamente ahora hay muchos más requisitos a los que se tienen que enfrentar las mujeres, de un derecho a un camino de trabas y obstáculos que mina los derechos de la mujer. Así lo han denunciado varias organizaciones. Sabemos las nuevas restricciones, solo aborto permitido en caso de violación o de daño psicológico o físico para la mujer, y desaparece ese supuesto de malformación del feto. Bueno, y en la práctica, ¿cómo afecta esto a las mujeres? ¿Qué hace la mujer que simplemente quiere abortar? Bueno, pues primero, en caso de violación deberá haber una denuncia previa y que esté dentro de las 12 primeras semanas de gestación. En el otro supuesto, la mujer tiene que demostrar que existe grave peligro para ella, para la mujer. En ese caso, ¿cómo? Bueno, pues tendrá que pasar por 2 médicos, hasta ahora era solo uno, y esos médicos son los que se van a encargar de examinar a la mujer y se podrá hacer hasta la semana 22. Tienen que certificar si existe ese daño. Bueno, pueden ser estos médicos de la sanidad pública o de la sanidad privada, pero lo que no puede ser nunca es que esos médicos pertenezcan al mismo centro donde se vaya a practicar el aborto. La cosa cambia un poco si la razón del aborto es por malformación del feto. En ese caso, solo la tratará un médico, en concreto un psiquiatra, para certificar ese daño psíquico para la mujer, y después habrá otro médico, un especialista que se va a encargar de confirmar que el daño en el feto existe, un daño que ya había sido diagnosticado previamente por un primer equipo. Bueno, y además de estas restricciones y estos requisitos por los que la mujer está obligada a pasar, tendrá que recibir información que no podrá negarse a escuchar. Cuando la mujer está embarazada, por ejemplo, de un feto enfermo, le presentarán una serie de alternativas sociales a las que podría acceder a cambio, eso sí, de no abortar. Y ojo, porque aumentan los días de reflexión obligados para la mujer. Pasan de 3 y ahora son 7. Y atención a este dato. Además del asesoramiento de los especialistas que va a recibir, en los casos de malformación no se puede abortar, como hemos visto, si no hay un daño específico para la mujer, pero lo que sí dice la ley es que se incluye la posibilidad de, una vez nacido, se le dé en adopción, sin precisar nada más. Bueno, unas consecuencias que muchas mujeres consideran un claro retroceso. En la calle y ante el Ministerio de Justicia, como vemos, han hecho saber que ellas son las que quieren decidir y que no están de acuerdo con una ley que recorta derechos ya conseguidos hace mucho tiempo. Son manifestaciones las que vemos de estos últimos días. Además, han dicho ya que seguirán luchando para que no se apruebe esta nueva ley que piensan acaba con esos derechos de las mujeres conseguidos hace mucho tiempo, Cristina. Lorena, ¿y cuáles son los datos? Porque he visto hoy que hay grupos pro vida que dicen, no, con esta ley de Gallardón habrá 100.000 abortos menos, pero las clínicas dicen, oiga, no se engañen, no es que vaya a haber menos abortos, sino que serán clandestinos, ¿no? Y luego, por otra parte, están las cifras que da el propio Ministerio de Sanidad sobre los resultados que arrojó la ley de Zapatero. Y esas cifras dicen que los abortos han disminuido, que se iban a disparar las interrupciones de embarazo. Era uno de los argumentos más utilizados de los críticos de la ley de 2010, la de Zapatero. Pero los datos dicen lo contrario. Son del Ministerio de Sanidad. Vemos cómo ha sido la evolución del aborto desde 1985, cuando entra en vigor esa ley de supuestos, es decir, la que quiere el gobierno. Hay una tendencia, como vemos, que va en aumento hasta el año 2010, que es cuando entra la ley de plazos, la que derogará el Ejecutivo. Y con ella, con esa ley de plazos, el 2012 acabó con 6.000 abortos menos, es decir, hubo una reducción de abortos del 5%. Destaca también cuándo se produce este aborto. Bueno, pues como vemos, el 90% se produce antes de la semana 12. Recordamos que ahora es posible hacerlo libremente hasta la semana 14 y el resto a partir de la semana 12, más adelante. Bueno, ¿y cuál es el principal motivo para estas mujeres? ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues la mayoría se acogió a su derecho de decidir libremente, por decisión propia. Eso es más del 90%, porcentajes mucho más bajos en el caso de riesgo para la mujer o anomalías en el feto, como vemos. Bueno, este informe del Ministerio también acaba con otro de los discursos más conservadores, que las mujeres que abortan no tienen formación. La realidad es esta, que más del 60% tienen estudios de secundaria y, atención, un 14,5% son universitarias. El porcentaje más pequeño es precisamente de las que no tienen nada, ninguna formación. Y atención también al cambio en el tipo de centro. En 2012, más del 6%
6% de los casos se hizo en la sanidad pública, en la sanidad de todos. En 2009 apenas era un 2%. Según publica el diario El País, y en opinión de los expertos, causa de que los profesionales se están implicando y se está normalizando la prestación. Precisamente ese es uno de los motivos del descenso de abortos que se ha producido en el último año. Cristina. Bueno, y luego es impresionante también ver la cantidad de sandeces que se pueden decir en torno a este asunto, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un miembro de Nuevas Generaciones de Badajoz que ha dicho: por mí como si os abortan a palazos, mientras no salga de mi dinero, a palazos. Bueno, pues a palazos le han echado a él de Nuevas Generaciones de Badajoz. A ver.